Buenos días, amados hermanos, y bienvenidos a la serie de la exposición de la Epístola de los Romanos. Hoy estamos en el capítulo 5. El capítulo pasado, la lección pasada, discutimos el tema central de la epístola, ¿verdad? Que son los versículos 16 y 17, donde habla que el Evangelio es el poder de Dios, y donde habla de la justicia de Dios, que el medio que Dios usa para salvar a la humanidad, ¿verdad? Y entramos bastante discusión ahí, aunque le digo, hay muchas cosas más que se pudieron haber dicho sobre esos dos versículos, que se han escrito monografías y libros en cantidad nada más de esos dos versículos. Así que les invito que hagan su propio estudio también, busquen comentarios, busquen artículos y lean y abunden más sobre el tema central de la epístola. Pues hoy entramos de lleno a la epístola, al argumento de Pablo como tal, después de él haber establecido el tema, ¿verdad? Entonces ahora entra la exposición de todos los puntos que él ha dicho ahí, de todos los temas que él ha planteado en ese tema. Ahora él lo va a empezar a exponer, y lo primero que él va a empezar es, el primer tema que él va a discutir es la culpabilidad del hombre. Este es un tema que hoy día pues realmente no se habla mucho y no se explica, y mucho menos se explica. Y vivimos en un mundo donde la gente piensa en que todo el mundo nace neutral, ni siquiera hacia el mal, ni siquiera hacia el bien, pero la Biblia refuta eso, la palabra de Dios refuta esa idea y nos enseña que el hombre es inclinado hacia el mal desde su nacimiento. Así que vamos a entrar entonces de lleno con la lección hoy. Y si tú tienes la versión Reina Valera, en esta sección le han puesto la culpabilidad del hombre. Vamos a cubrir hoy desde los versos 18 hasta el 25. Así que vamos a entrar de lleno entonces y vamos a leer ahora. Vamos a ver entonces los versículos que vamos a discutir hoy. Vamos a empezar con los primeros versículos, que es del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, pues lo primero que vemos aquí entonces, que Pablo va a hablar un tema que tampoco se habla hoy día, pero que es bien prevalente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, por los profetas y por mismo Jesús en los evangelios, del concepto de la ira de Dios, que es un concepto que tampoco se habla, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es la contrapartida de la justicia de Dios. Recuerda en el tema, la justicia de Dios se revela desde el cielo. Pues de la misma manera, la ira de Dios, que es la contrapartida de la justicia, también. Y entonces cuando dice se revela, realmente es un participio. O sea que la justicia de Dios se está revelando constantemente desde el cielo, pero también la ira de Dios también se manifiesta constantemente desde el cielo, ¿verdad? Y entendemos que para ser justo, Dios tiene que atender al asunto del pecado. En otras palabras, si Dios ha hecho muchas prohibiciones de los hombres
que no hagan esto y no hagan aquello, pero Él no lo hace cumplir, entonces, ¿dónde quedaría su justicia? Y esta es parte del dilema, por lo menos desde el intelecto humano, cómo Dios puede seguir siendo justo, puede seguir castigando el pecado y a la misma vez salvar el hombre. Entonces la ira de Dios es aquello que necesariamente se opone y se define por contraste con lo que es incorrecto. La ira de Dios es su disgusto, su indignación, su retribución divino con el pecado. ¿Y por qué el pecado es un tema tan importante? Porque si no fuera por el pecado, si no existiera el pecado, pues entonces no haría falta que Jesús viniera a la cruz y muriera por los pecados, ¿verdad? Si no hay ningún pecado, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. El hombre realmente tiene dentro de sí la probabilidad y la posibilidad de ser totalmente corrupto y entrar totalmente en la maldad. Eso la historia lo ha comprobado una y otra vez. Entonces, aunque la ira de Dios es principalmente escatológica, y con decir escatológica nos referimos al juicio final, a los tiempos finales. La escatología tiene que ver con los asuntos del final del mundo, después del mundo, ¿verdad? Entonces, aunque principalmente esa ira se va a ver en el juicio final, donde algunos serán condenados, ¿verdad?, al tormento eterno, que tampoco se enseña hoy día, es al mismo tiempo una realidad presente. Porque la realidad es que cuántas personas no mueren o no pasan sufrimientos por consecuencia de los pecados que están viviendo o están haciendo. O sea que Dios no está ajeno a eso, y no es que Dios tampoco está buscando la falta del ser humano para castigarlo. Todo lo contrario, el Evangelio nos revela que Dios está en búsqueda de los perdidos, pero a la misma vez Él tiene límites también, porque aunque Él es longámine en su trato con el ser humano y su misericordia, llega un momento que Él dice: hasta aquí llegamos. Esto lo vemos muchas veces en historias bíblicas, ¿verdad? Entonces la ira presente, Dios anticipa su retiro final o su rechazo de aquellos que no responden a su amor. Porque si Dios mismo se encarna y se deja atormentar por los seres humanos en una cruz, que es la muerte más horrible que ha habido en la historia, yo creo que no hay ninguna muerte que compare con la muerte de crucifixión. Pues imagínate, si Dios ha hecho todo lo posible para alcanzar al hombre y para salvar al hombre, y este rechaza a Dios, pues mira, no queda otra cosa que Dios rechazar a esos seres humanos, ¿verdad? Entonces dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la impiedad es la falta de devoción o de fe religiosa, porque créame, a través de la historia han habido momentos donde no ha habido ningún acercamiento a Dios, ninguna búsqueda de Dios, ninguna demostración de devoción o fe, por lo menos en términos generales. Siempre ha habido un remanente de personas que sí adoran a Dios. Entonces la injusticia, pues la falta de justicia para el prójimo, porque el problema del pecado es que el pecado tiene dos aspectos: nos separa de Dios, que es la fuente de todo bien y toda bendición, y nos separa el hombre uno del otro, porque lo que nos daría comunalidad realmente sería que si todos los seres humanos sirviéramos a Dios, eso sí uniría a los seres humanos, ¿verdad? Pero el pecado lo que hace acá, crea es separación y sospecha
y entonces eleva al ser humano al lugar que debería ocupar a Dios. Que Dios debería ocupar, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dice que esos hombres detienen la verdad. Aunque la verdad no se puede cambiar porque la verdad es la verdad y contra la verdad no hay ningún argumento. Sí se puede mantener presionada o sofocada. Y eso en varios momentos históricos ha sido así porque a través de los milenios, ¿verdad? De los siglos, ha habido muchos momentos donde la iglesia ha sido perseguida, Biblia han sido quemadas, los cristianos han sido martirizados, de alguna manera tratando de presionar o sofocar la palabra, pero la palabra siempre prevalece. Y aún en los tiempos de martirio y persecución es donde más la iglesia ha crecido, pero los hombres tratan de detener la verdad. Y eso lo vemos en Rusia, cuando Rusia se hizo comunista, cuando los países se hacen socialistas, ellos se oponen al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es la verdad, proclama la verdad y liberta a los seres humanos y les da la habilidad, el criterio para poder decidir en contra de todo lo que es mal y todo lo que imprime al ser humano, ¿verdad? Entonces, volverse voluntariamente contra Dios es pasar de la luz a la tiniebla. La ceguera que sigue es autoimpuesta. O sea que los mismos hombres entran en una ceguera cuando ellos rechazan la luz. Pues, ¿dónde están? En la tiniebla, quedan en la tiniebla. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Otra palabra, Dios siempre ha dejado un testimonio para los seres humanos para que de alguna manera pudieran saber que Él es, ¿verdad? Entonces la ira de Dios ha sido derramada sobre hombres inicuos porque han negado reconocer a Dios como el Creador. Y si fuéramos a simplificar la definición de pecado, yo creo que una de las más sencillas es simplemente no reconocer a Dios como Dios. Uno no reconoce la distinción entre el Creador, que es Dios, y nosotros que somos criaturas, que somos tan pequeñitos comparados con la grandeza de Dios, ¿verdad? Dios en su creación ha proporcionado suficiente evidencia de sí mismo para responsabilizar a todos los que rechazan esa revelación. Porque cuando uno contempla la naturaleza y uno contempla, y ahora más nosotros con todos los adelantos científicos que hemos podido ver y comprender lo inmenso que es el universo, ¿verdad? Cómo el universo es tan ordenado, cómo el universo es tan regular en su operación. Le hace a uno pensar que realmente esto no pudo haber sido producto de eventos al azar. Lo que testifica es que hubo propósito, hubo planificación en todo lo que vemos, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, mira esto es como que algo, yo no sé si una paradoja, como se diría en español, en inglés un oxymoron. Estamos hablando de algo que es invisible, pero que se hace visible, ¿verdad? Y estamos hablando de su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, lo que estaba hablando anteriormente. Desde su origen, la creación le ha dicho algo al ser humano, algo acerca de Dios, a la mente que reflexiona.
Porque aunque Dios no puede ser conocido directamente a través o por medio de la razón, sí Él es conocible, ¿verdad? Y sabemos que los filósofos, desde que los hombres empezaron a filosofar, una de las grandes preguntas es: ¿de dónde surge el mundo? ¿Qué somos? ¿Cuál es el destino del ser humano? Y todas son preguntas que están contestadas claramente en las Escrituras. Entonces la creación realmente existe como una invitación para dialogar con Dios. Y yo le refiero a Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas. Lean ese discurso de Pablo cuando él está en el Areópago discutiendo con los filósofos en Atenas. Y mira cómo él plantea lo de Dios, ¿verdad? Y él cita a los propios filósofos de ellos. Aunque algunas cosas pueden ser claramente visibles, pero solo si estamos dispuestos a ver. Y este es uno de los problemas grandes de los seres humanos. En el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, después de ese diálogo, Jesús dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaban más la tiniebla que la luz. O sea que los hombres ya están firmes en sus posiciones y no quieren ver la realidad de Dios. Por más evidencia que se dé a favor de la existencia de Dios y que Dios es creador y que Dios es el origen de la vida, los hombres, los seres humanos, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren ver esa realidad, no lo quieren aceptar. Entonces, el hombre está al tanto de que depende de un poder, dunamis, que es la misma palabra que se usa para decir que el Evangelio es el poder de Dios. Dunamis o dinamis, como tú lo quieras pronunciar, es el poder de Dios que reside sobre su existencia. La Biblia afirma claramente, y creo que está en el libro de los Hebreos, que el universo es sostenido por el poder de la palabra de Dios. O sea que aunque el mundo es creado y físicamente pueden tener todos los componentes que tenga, si Dios no estuviera infundiendo vida y poder a esa creación, ni siquiera existiría y no podría realmente perdurar. Entonces, al confrontar ese poder, se da cuenta de que es nada. Y ahí me refiero al Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tenga cuenta de él? O sea, que el hombre es tan pequeño, considerando todo lo vasto del universo que uno tiene. ¿Cómo es posible que Dios se interesa con algo aparentemente tan trivial dentro de la grandeza del universo, verdad? Pero la Biblia dice que los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios y recibieron autoridad delegada para gobernar sobre el mundo. Lo único que el hombre, en vez de gobernar sobre este mundo y cuidar sobre este mundo, cuidar sobre el prójimo, ha hecho todo lo contrario. Cada cual ha buscado lo suyo en vez de buscar el bien común, ¿verdad? Entonces el hombre también, por más que ha estudiado y por más adelantos científicos que hayan, no puede entender y no puede comprender de dónde origina la vida. O sea, que el hombre pudiera tener todos los componentes, todo lo químico, todo lo que haga falta, pero siempre hay algo que está más allá del hombre, y el hombre mismo se da cuenta que su vida está en su aliento, y ese aliento hoy está
y mañana no está. La vida del ser humano es bien frágil. Sin embargo, quiere entrar y contender con el poder mayor que es Dios. Entonces, su eterno poder y deidad. Cuando estamos hablando de deidad, se usa para resumir los atributos divinos de Dios, especialmente aquellos que se pueden observar a través de la creación. Y cuando tú ves la creación, tú ves lo inmenso que es el universo, que es lo inmenso que es Dios. Tú ves el poder. Imagínate el poder para poder estremecer el mundo, los grandes terremotos, los volcanes, los cataratas, los maremotos, los mares. Eso habla de poder también, ¿verdad? Entonces, pues, todos esos atributos de Dios se pueden ver a través de esa creación, ¿verdad? Se pueden deducir a través de esa creación. La revelación universal del poder y la deidad de Dios en la creación significa que nadie puede alegar ignorancia por no honrar a Dios como Dios. O sea que Dios ha dejado tanto testimonio en la misma naturaleza como para hacer el hombre pensar y entender que hay un creador, que todo lo que es creado tiene propósito, tiene una finalidad, que esto no corre por sí mismo, sino hay alguien, un poder detrás que lo haga funcionar. Por lo tanto, el hombre delante de Dios, aunque no haya recibido la proclamación del Evangelio, sí no puede alegar ignorancia y debiera así, aunque no esté convertido, por lo menos honrar a Dios como Dios. Es lo menos que Dios esperaría a través de ese testimonio, ¿verdad? Entonces, hablando de las cosas claramente visibles, ¿verdad? Pablo está diciendo que vemos ciertas cosas externas y por ellas percibimos las invisibles. Dios ha dejado su huella en todo el universo creado. Entonces, debido a que los hombres rechazan el conocimiento de Dios, han desechado a la vez la clave para percibirlo. Y vuelvo le digo, los filósofos están filosofías que es el amor por la verdad o la búsqueda de la verdad, han querido conocer a Dios, pero no se han doblegado ante el mismo testimonio de la naturaleza, entonces, para reconocer a Dios, para percibir a Dios. Entonces, 21, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como criatura, el hombre le debía a su creador gloria y acciones de gracia, nada más por su vida y nada más por el sustento que Dios da a través de la naturaleza que la ha creado, ¿verdad? A rechazar al Señor de su ser, escoge ser Señor del mismo y glorificarse a sí mismo. Y esa fue la mentira de la serpiente a la primera página en el huerto de Edén, que si comen del fruto prohibido serán como Dios, o sea que ustedes pueden ser también dioses. Se envanecieron. Cuando la gente rechaza a Dios, entran en especulaciones perversas y caprichosas. O sea, cuando tú rechazas a Dios, ya tú no tienes los elementos realmente para poder pensar claramente sobre lo que Dios está revelando. Entonces, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el término corazón designa la vida interior del hombre, incluyendo los sentimientos, la voluntad y la mente.
fue entenebrecido enfatiza la confusión existente en la vida interior. La persona sin Dios vive como el ciego que anda a tiente. Entenebrecido significa oscurecido, porque ha rechazado la luz y se ha quedado en la tiniebla. Entonces, profesándose el sabio, se hicieron necios. Estos que se jactaban de su gran sabiduría se convirtieron en unos tontos. Eso de la versión Dios habla hoy. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como consecuencia de la rebelión del hombre, Dios ha abandonado a los pecadores a la sensualidad. En otra palabra, tú no me quieres hacer caso, tú no quieres recibir mi revelación, siga por tu camino. Entonces ese camino, lo primero que lleva es a la inmundicia, que es la sensualidad, todo lo que agrada al ser humano, sus pasiones, ¿verdad? Sus deseos. Dios permitió que los hombres siguieran su camino, pero era para que aprendieran de las consecuencias del pecado y se volvieran hacia Él. Porque si tú has tenido esa experiencia, por ejemplo, como yo, que fui drogadicto, Dios me dejó que yo caminara por ahí. Pero llega el momento en esa vida que uno ya se hastia, le da asco. Ya uno no puede seguir viviendo así. Cuando uno llega al fondo del barril, donde uno puede mirar es hacia arriba. Entonces, pues Dios permite a veces que tú sigas esos caminos para que después tú mismo te das cuenta que no vale la pena estar viviendo alejado de Dios. Entonces tú vuelvas con más intensidad y con más alegría y más gozo, ¿verdad? Por haber sido rescatado de eso. Entonces la degradación moral es una consecuencia de la ira de Dios, no la razón para ello. O sea, rechazar a Dios necesariamente lleva a la degradación moral. El pecado inevitablemente crea su propio castigo, y eso lo estamos mirando hoy día, ¿verdad? Cómo los seres humanos han llegado a una corrupción moral tan baja, y eso lo hemos visto recientemente, ¿verdad? En el caso de Jeffrey Epstein, ¿verdad? Donde la élite del mundo, ¿verdad?, estaban teniendo relaciones sexuales con niños y niñas menores de edad. Que créame, también en el tiempo que Pablo escribe Romanos, y está en Romanos en ese primer siglo también, la corrupción moral y la degradación moral y sexual había llegado a eso y mucho más. Eso para que tú veas la pertinencia de la palabra, porque lo que sucedió en el tiempo de Pablo es lo mismo que está sucediendo en nuestro tiempo. Vemos cómo la pornografía ha arropado al mundo, ¿verdad? Como la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas aberraciones, porque son aberraciones y son pecados. No es progreso humano, es pecado. El resultado de la acción de Dios era la degradación de su propia persona, la inmoralidad sexual, que en la idolatría formaba parte del culto, porque en la antigüedad muchos de los cultos paganos que tienen que ver con la agricultura, ¿verdad? Parte de los cultos era inmoralidad sexual. Bueno, si tú lees el mismo Éxodo, cuando Moisés sube 40 días en el monte y la gente están diciendo ahora, mira, ¿qué pasó con este hombre? No vuelve más, haznos unos dioses. ¿Y qué hicieron? Hicieron unos becerros de oro. ¿Y qué hicieron? Una orgía. Entraron en la depravación sexual, ¿verdad? Eso para que tú veas que el hombre siempre es el mismo, no ha cambiado. Por eso la palabra de Dios sigue siendo relevante.
Entonces, pues, llegamos hoy hasta este final. No quería dar demasiado mucho y perdonen la tardanza, he tenido muchas cosas que hacer, pero ya próximamente entramos de nuevo y seguimos subiendo videos. Si este estudio ha sido de bendición, por favor, dale like, share, subscribe y por favor, dejen comentarios. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo estos videos hasta el final. Según la estadística que me da YouTube, son muy pocas personas, parece que ven 4 o 5 minutos y den, pero yo sé que hay un remanente y me dirijo a ustedes. Por favor, déjenme comentarios, déjenme preguntas, déjenme saber si esto está bendiciendo, para yo saber si ustedes tienen otros temas en mente, otros estudios que ustedes creen que son pertinentes, déjamelo saber para entonces considerarlo también y ponerlo en agenda. Y con eso pues llegamos hasta el final de hoy y no quería que fuera demasiado extenso y eso que no pude leer las notas, hubiese sido más extenso, pero tenía que aprovechar un momento que podía grabar y era ahora. Así que me despido de ustedes, les doy muchas gracias por acompañarme en este viaje. Este es un viaje largo, pero de ahora en adelante es que se pone más y más interesante esta epístola. Así que Dios les bendiga mucho y nos esperamos en el próximo capítulo.